Virginia, buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos lejos, ¿eh? Sí, vamos a pasear un poquito. ¿A dónde vamos? A Sagunto, al castillo de Sagunto. Bueno, y queríamos mostrar un poquito aquí de la carretera, de cómo está desaturado la autopista Sí. de camiones. Muchísimo. Es que es impresionante, hemos cruzado, pero no sé, Será por la hora, ¿no? También 100. son las 10:30 de la mañana. una menos en Canarias. Igual es por eso que hay tanto, pero es mucho. Muchísimos camiones. En dirección Valencia también. Sí, dirección Valencia, dirección Madrid. dirección Sí, está lleno. Es que aquí por la A7 La autopista. prácticamente se va en todas direcciones, entonces la saturación de camiones es muy grande. Hay más camiones que coches. Sí, de hecho sí. Los que vienen de frente Sí. y bueno, de todos lados. Virginia, ¿qué vamos a ver ahí en Sagunto? Vamos a ver el castillo y el Teatro Romano. El Teatro Romano, ese famoso teatro que hicieron unas obras ahí. Casi los matan. Modernizaron un poquito, ¿no? Que hay, Sí, hay una polémica ahí por el tema de eso. claro, es que lo taparon todo, lo antiguo, hicieron todas las gradas como si fuera todo nuevo. Exacto, estamos Tapando- hablando de una construcción de más de 2000 años Y la taparon toda. y que la modernizaron. No, pero de todas maneras No, bueno, quedó una parte. aún se ve Sí, toda lo que era la antiguo. parte antigua. Sí, Y bueno, vamos a ver si podemos llegar ahí. Y vamos a ver también si vamos a visitar el castillo. Y bueno, y demás lugares bonitos que hay ahí también, ¿no? sí, a recorrer un poquito de Sagunto. Pues bueno, ahí vamos entonces, Virginia. Vamos. Aún nos faltan unos cuantos kilómetros. Sí, todavía pero nos falta bueno, un poquito. Nos faltan unos 50 kilómetros todavía, ¿no? 20 kilómetros. Ah, bueno, vamos a ir. No tanto. Y cada vez hay más tránsito. Sí, el Esto tráfico está- impresionante. Y siguen los camiones, Sí, pero muchísimo. Nos agarra un día bastante bien, ¿no? Porque está amagando de lluvia, pero Sí. al menos está bien. que se aguante un poquito. Está nubladito, así ideal para caminar un poquito. Y No no hay hace sol, mucho frío No hace tampoco. calor, no hace frío. Bueno, y estamos ya en Sagunto. Sí, Y ahí se ve todo el castillo a lo Allá largo de arriba. toda la montaña. Impresionante, ¿eh? Enorme, ocupa toda la montaña. a ver si se ve entero ahora, que no está para la carretera. Bueno, todo entero no creo que se vea, Hasta pero allá, ahora sí. que va de punta a punta. Sí, es larguísimo. Continúa por N340 1 kilómetro. Ahí se ve la ciudad de Ahí está Sagunto. Vasco y todo de derecha a izquierda toda la muralla del castillo que ocupa literal toda la montaña. 40. Vamos a tener que caminar mucho para recorrer todo eso, ¿eh?
Y es que no da para recorrerlo todo, es muy largo. Bueno, primera a vez la que estamos en izquierda. Sagunto, Virginia. Ya nos habían dicho que era bonito Sagunto. Sí. Sal de la rotonda en Avinguda del País Valencià. Dentro de 300 metros, en la rotonda, toma la cuarta salida en dirección carrera Benvalli. Ahí está la estación del tren. Sagunto. Dentro de 150 metros, gira a la derecha hacia Plaza Salvador. Y bueno, ahí nos salimos ya del centro y nos vamos ya directo hacia el castillo, Allá ¿no? arriba Lo se tenemos ve. ahí de Sí. Gira a la de derecha cara. hacia Plaza Salvador, luego continúa recto hacia carrer Josefa Daroquí. Estrechita la calle. Sí, es que muy Acá hay una iglesia. muy de este lado. antiguas. Las viejas calles de adoquines. Bueno, estamos en la parte antigua de Sagunto y acá hay una portalet de la Sang. Estamos metidos entre todas las callecitas. Sí, todo esto Pero hay que es- seguir por ahí, ¿no? no, a la izquierda. Vale. Todo esto es de la época romana y Qué estrechita la callecita esa. sí, hemos subido ahí por una calle Que apenas se podía Pero pasar. súper Ahí hay otra empinadas. puerta más. Gira a la habíamos izquierda para justo, continuar por carrer del Castell. pero bueno, seguimos dirección al Castillo. castillo, Virginia. A ver. ¿Dónde estamos? Y creo que estamos En el principio. hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, hay que aparcar aquí. Hemos tenido mucha mala suerte de que hoy, justamente hoy por ser lunes, está cerrado.
Bueno, con mucha valentía hemos hecho todo este sendero. Y ahí tenemos el castillo, casi que es al completo. En el final, toda la ciudad de Sagunto. Y aquí, según estaba contando Virginia, hay un refugio también excavado en la roca. Esto se utilizó también como defensa en la guerra civil. El refugio no sé por dónde está, porque no pone. Y por aquí siguen los senderitos y nosotros vamos a seguir por cuál, Virginia. Vamos hasta el mirador que está allí en la punta. Las nubes están tapando toda la montaña ahí. Qué vistas más lindas que hay de acá. Desde acá arriba. Y el castillo sigue para allá. Estamos en una de las puntas del castillo. Hacia allá sigue todo a lo largo, pero acá está precioso. Y se puede seguir para ahí rodeando. Ahí están las marcas por donde sigue el camino. Ahí y ahí. Mirador 600 metros. A 15 minutos de aquí. Bueno, vamos a dar la vuelta. Y ahora
A volver para atrás, ¿no, Virginia? Sí, otra vez el mismo camino. Hay como dos murallas, porque está esta muralla y después está la muralla del castillo. Bueno, yo he llegado... Bueno, pasamos por la puertita aquella. Sí, yo he llegado hasta por ahí más o menos, un poquito más arriba, ya donde se ponía más empinado. Yo quería seguir, pero el vértigo no me dejó. Y Virginia se fue sola, se perdió un par de horas en la montaña y No. ahora volvió. Fui y vine. Y ahora vamos a hacer el camino de regreso. Desde aquí se ve perfectamente todo el castillo, toda la parte exterior de las murallas, bueno, toda la ciudad al fondo. Se escucha muy fuerte el ruido Sí, ¿qué es ruido de la autopista. La autopista, ¿no? Es lo que más se escucha. Sí, está lejos, ¿eh? Sí. Pero no sé, Se escucha más el ruido de la autopista que el ruido de la ciudad. Sí, hace un eco extraño Estas que rutas se de escucha acá, fuertísimo. Parecía que las hubieran puesto todas en capa, una arriba de la otra. Ahí se ve más. Qué forma más rara. ¡Hay un ratón ahí! ¡Ay, ahí pasó caminando! Ah, bueno, eso fue lo que escuché entonces. Sí, un ratón chiquitito era. O sea, los ratoncitos de campo. Dios. Bueno, Vámonos. nada, Vámonos. seguimos. Por allá abajo, Sí. donde termina la muralla, se ven unos túneles. Ah, ¿será ahí? Sí. Lo que decía los... Sí, esos túneles también fueron utilizados como defensa Sí. en la guerra civil. ¿Será ahí entonces? Bueno, seguimos bajando. Vamos. Bueno, vamos a ir tirando para abajo. Seguimos bajando. Por donde vinimos. Ahí tenemos la ermita. Está pintado de blanco todo el caminito para subir. Vamos a seguir y nada, volviendo poco a poco. Sí. Les quedaba difícil para subir por aquí hasta allá, hasta el castillo, montaña arriba. Sí. Igual de Está difícil que me alto. quedó a mí. No, pero ellos subían recto Ah, bueno, y sin camino. pero para eso estaban los famosos hombres cabra. Hombre, cabrón. Está bien, está toda esta parte para la gente que le gusta el senderismo. Sí, está muy lindo acá para caminar. Esto está muy bien, sobre todo que hay muchos árboles. Entonces, Sí. aunque haga un poquito de calor, igual hay buena sombra, está bastante bien. Bueno, vamos a iniciar el descenso. Sí. Allá está la puerta del castillo.
Bueno, abandonamos el castillo. Hemos hecho la visita por fuera, pero bueno, hoy al ser lunes estaba cerrado, no sabíamos, así que bueno. Por lo menos hemos recorrido todo por fuera, que está muy lindo también. Sí, muy bonito, ¿no? Sí, está muy lindo, sí. Otra puertita ahí. Estas puertitas eran las entradas a los diferentes barrios que había. Bueno, entonces, como Vamos para este lado. decía anteriormente, Vamos saliendo Es ya. que- es que tuvimos que hacer una parada para colocar el GPS porque Que no no teníamos sabemos ni idea por dónde salir. Y entonces ahí se nos ha hecho un poquito lío. 200 metros, gira a la Pero derecha creo que vamos hacia bien. Plaza Bueno, nada, Sí. entonces seguimos con el final, Virginia. Bueno, esperamos que les haya gustado lo que pudimos grabar del castillo por fuera, pero que estaba muy lindo, muy interesante también. Y nada, Ahora vamos por saliendo. aquí lo dejamos entonces. Sí. Bueno, no olviden darle like al vídeo, suscribirse, dejarnos un comentario Y y nada más. Compartirlo. Y seguirnos por Instagram también y por Facebook. Exacto, y suscribirse para intentar llegar lo antes posible a los 5.000 suscriptores que Virginia tiene prometida la cena. Bueno, Qué nada, lástima, ahí hay un restaurante pero está cerrado, qué lástima. hasta la próxima entonces y Bueno. seguiré pasando hambre. Mayor. Hasta el próximo vídeo. Derecha hacia Plaza Adiós, Virginia. Adiós.